Todo comenzó con una decisión, no con la perfección. Texto bíblico. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9-10. Propósito del capítulo. Relatar de manera real cómo comenzó nuestro matrimonio, mostrando que la base no fue la madurez ni la estabilidad, sino una decisión sincera de caminar juntos, y cómo Dios honra a quienes se comprometen aún en medio de sus limitaciones. Desarrollo. Cuando nos casamos, no teníamos experiencia, ni estabilidad económica, ni un plan claro de lo que significaba realmente el matrimonio. Éramos jóvenes, con deseos de salir adelante y con muchas cosas por aprender. Mirándolo hoy, puedo decir con honestidad que no estábamos preparados, pero sí estábamos decididos. Nuestra historia no comenzó con comodidades. Comenzó con trabajo duro, jornadas largas y el aprendizaje diario de convivir con alguien que piensa distinto, siente distinto y reacciona distinto. Aprendimos rápido que el amor no se trata solo de sentirse bien, sino de permanecer aun cuando las cosas no salen como uno espera. Trabajábamos juntos, soñábamos juntos y también nos equivocábamos juntos. Hubo días de cansancio, momentos de frustración y silencios que no sabíamos cómo manejar. Sin embargo, aun sin entenderlo del todo, Dios ya estaba haciendo su obra. Él estaba formando carácter, paciencia y unidad en medio de la rutina diaria. Con el tiempo comprendimos que el matrimonio no se fortalece cuando todo va bien, sino cuando dos personas deciden no soltarse cuando todo se complica. No fue la perfección lo que nos sostuvo, fue la decisión de seguir adelante tomados de la mano, confiando en que Dios nos ayudaría a crecer. Lección aprendida. El matrimonio duradero no comienza cuando todo está resuelto, sino cuando dos personas deciden resolverlo todo juntas. Dios honra la decisión firme más que la preparación perfecta. Consejo para el lector. Si estás comenzando tu matrimonio o si sientes que no estabas listo cuando te casaste, recuerda esto. Dios no trabaja solo con matrimonios perfectos, trabaja con corazones dispuestos. Decide permanecer y permite que Dios haga el resto. El amor verdadero se construye, no se improvisa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Proverbios 4:23. Mostrar que el amor matrimonial no se sostiene solo con emociones iniciales, sino que se edifica día a día a través del cuidado mutuo, la responsabilidad, el respeto y la dependencia de Dios, especialmente en los años de formación y lucha. Al principio, como ocurre con muchas parejas jóvenes, pensábamos que el amor era suficiente para enfrentar cualquier cosa. Nos amábamos, sí, pero con el tiempo entendimos que amar no es lo mismo que saber amar. El amor sincero necesita dirección, madurez y aprendizaje constante. La vida matrimonial nos puso rápidamente frente a la realidad. El trabajo absorbía energías, las preocupaciones económicas presionaban la mente y el cansancio afectaba la comunicación. No siempre supimos expresar lo que sentíamos ni entender lo que el otro necesitaba. En más de una ocasión, el silencio habló más fuerte que las palabras. Fue en esos momentos cuando comprendimos que el amor no se mantiene solo. Hay que cuidarlo. Hay que proteger el corazón de la indiferencia, del orgullo y de la dureza que se va formando cuando no se habla, cuando no se escucha y cuando no se perdona a tiempo. Dios nos fue enseñando, poco a poco, que el amor verdadero se construye en lo cotidiano, en llegar cansado y aún así respetar, en no responder con dureza, en aprender a pedir perdón, en decidir no herir aunque se tenga la razón. Nada de eso se improvisa, todo se aprende con humildad. Con los años entendimos que el amor que no se cuida se debilita, pero el amor que se entrega a Dios se fortalece. Guardar el corazón no es solo evitar lo malo, sino cultivar lo bueno, el respeto, la paciencia y la comprensión. El amor no se mantiene por sí solo. Se construye con acciones diarias, con decisiones conscientes y con la ayuda de Dios. Cuando el corazón se descuida, el matrimonio se resiente. No des por sentado el amor de tu pareja. Cuídalo intencionalmente. Habla, escucha, corrige con amor y busca a Dios juntos. El amor duradero no es casualidad, es construcción diaria bajo la guía del Señor. Cuando dos se hacen uno. El fundamento bíblico del matrimonio.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. Explicar, desde la experiencia vivida, qué significa realmente ser uno en el matrimonio y cómo entender esta verdad bíblica transformó nuestra manera de pensar, decidir y enfrentar las dificultades. Durante los primeros años de matrimonio, entendíamos la expresión ser uno de una forma muy superficial. Pensábamos que significaba simplemente vivir juntos, compartir responsabilidades o formar una familia. Con el tiempo, y especialmente a través de las pruebas, comprendimos que ser uno es mucho más profundo. Ser uno implicó aprender que ya no tomábamos decisiones solos. Lo que afectaba a uno, afectaba al otro. Lo que uno hacía en silencio podía edificar o dañar a ambos. Entender esto no fue inmediato. Fue un proceso que requirió madurez, renuncia y humildad. En más de una ocasión, quisimos resolver situaciones a nuestra manera, sin consultar, sin orar y sin ponernos de acuerdo. Y casi siempre, cuando actuamos así, vinieron las consecuencias. Fue entonces cuando Dios comenzó a mostrarnos que la unidad no es solo espiritual, sino también práctica y diaria. Aprendimos que ser uno no significa perder la identidad, sino sumar fuerzas. No es imponer, sino caminar en la misma dirección. Cuando logramos entender esto, muchas discusiones perdieron fuerza, porque ya no buscábamos ganar, sino preservar la unidad que Dios había establecido. Con los años, esta verdad se volvió una base firme. Comprendimos que el matrimonio no es un contrato que se rompe cuando deja de convenir, sino un pacto delante de Dios, donde Él mismo es testigo y sustentador. Cuando el matrimonio entiende que Dios los hizo uno, deja de actuar de manera individualista y comienza a vivir en unidad, aun en medio de las diferencias. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate, ¿esto edifica nuestra unidad? Si Dios los hizo uno, decidan como uno. La unidad protege el matrimonio de muchas heridas innecesarias. Aprendimos a caminar juntos, aunque pensáramos diferente, soportándoos unos a otros con amor, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2, 3. Mostrar que las diferencias de carácter, pensamiento y forma de ver la vida no son una amenaza para el matrimonio, sino una oportunidad para crecer en paciencia, respeto y unidad bajo la guía de Dios. Desde los primeros años de matrimonio descubrimos algo que no siempre se dice en las historias románticas. Amar no significa pensar igual. Cada uno traía consigo su manera de ver la vida, de reaccionar ante los problemas y de expresar las emociones. En más de una ocasión, esas diferencias provocaron choques, malentendidos y silencios incómodos. Al principio, intentábamos cambiar al otro, creyendo que así las cosas funcionarían mejor. Con el tiempo entendimos que ese camino solo genera frustración. Dios comenzó a mostrarnos que la unidad no se construye anulando al otro, sino aprendiendo a respetar y a caminar juntos aun cuando no pensamos igual. Hubo discusiones que nacieron por cosas pequeñas, pero que se hicieron grandes porque no sabíamos escucharnos. Aprendimos, a veces con dolor, que responder con dureza solo profundiza la distancia. Fue necesario aprender a bajar el tono, a esperar el momento correcto y a valorar la paz por encima del orgullo. Caminar juntos no siempre fue fácil, pero fue posible cuando entendimos que el amor no busca imponerse, sino comprender. La paciencia se volvió una herramienta indispensable, y la oración nos ayudó a vernos no como adversarios, sino como compañeros de camino. Con los años, esas diferencias dejaron de ser un motivo de conflicto y se convirtieron en una riqueza. Dios nos enseñó que la unidad verdadera no elimina las diferencias, las armoniza. Las diferencias no destruyen el matrimonio. Lo que lo daña es la falta de respeto y de paciencia. Cuando el amor gobierna, las diferencias se convierten en crecimiento. No intentes moldear a tu pareja a tu imagen. Aprenda a caminar con ella, respetando su forma de ser y buscando juntos la dirección de Dios. La unidad se fortalece cuando se cuida la paz. Las crisis no nos separaron, nos revelaron. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 y 28. Mostrar que las crisis matrimoniales, aunque dolorosas, pueden convertirse en instrumentos de Dios para revelar lo que hay en el corazón,
corregir actitudes y fortalecer la relación cuando se enfrentan con humildad y fe. Con el paso del tiempo entendimos que las crisis no llegan para destruir por sí solas. Llegan para mostrar lo que está mal, lo que necesita ser sanado y lo que debe ser corregido. En nuestro matrimonio, las crisis no fueron pocas, ni suaves. Algunas llegaron de forma silenciosa, otras golpearon fuerte. Hubo momentos en los que el cansancio, la presión del trabajo y las responsabilidades familiares nos sobrepasaron. En esos tiempos, la comunicación se volvió débil y el entendimiento escaso. No siempre supimos expresar lo que sentíamos, y en más de una ocasión reaccionamos desde la herida y no desde el amor. Las crisis sacaron a la luz nuestras debilidades: el orgullo, la falta de paciencia, el deseo de tener la razón. Pero también revelaron algo importante: el compromiso que teníamos el uno con el otro. Aun en medio del dolor, nunca dejamos de reconocer que Dios estaba con nosotros, aunque no siempre entendíamos el proceso. Fue en esos momentos difíciles donde aprendimos que el matrimonio no se prueba cuando todo va bien, sino cuando las circunstancias aprietan. Y allí, en medio de la presión, Dios comenzó a trabajar más profundamente en nuestro carácter y en nuestra forma de amar. Mirando atrás, podemos decir con honestidad que esas crisis no nos separaron, nos revelaron. Nos mostraron quiénes éramos y quiénes necesitábamos llegar a ser con la ayuda de Dios. Lección aprendida: las crisis no son el final del matrimonio, son un espejo del corazón. Cuando se enfrentan con Dios, se convierten en oportunidades de crecimiento y restauración. Si hoy estás atravesando una crisis matrimonial, no tomes decisiones apresuradas. Detente, ora y examina tu corazón. Dios puede usar este momento difícil para fortalecer lo que parecía quebrarse. El poder del acuerdo en la pareja. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Mostrar, desde la experiencia real, cómo la falta de acuerdo debilita el matrimonio y cómo aprender a decidir juntos se convirtió en uno de los pilares más fuertes para la estabilidad, la paz y la dirección familiar, bajo la voluntad de Dios. Uno de los aprendizajes más importantes en nuestro matrimonio fue entender que el desacuerdo constante desgasta, aunque no siempre se nota de inmediato. Al principio, muchas decisiones las tomábamos de manera individual, pensando que mientras no fueran grandes cosas, no afectaban al otro. Con el tiempo descubrimos que no es así. Las decisiones pequeñas también pesan. Decidir sin consultar, actuar sin hablar o avanzar sin ponernos de acuerdo fue creando tensiones innecesarias. No siempre discutíamos, pero sí se iba formando una distancia silenciosa que debilitaba la unidad. Dios comenzó a enseñarnos, a través de los errores, que el acuerdo no significa que uno siempre tenga que ceder, sino que ambos deben buscar la misma dirección. Aprendimos que ponerse de acuerdo requiere conversación, paciencia y, muchas veces, renuncia personal. Cuando comenzamos a dialogar antes de decidir, muchas discusiones se evitaron. El ambiente del hogar cambió. La paz aumentó. Entendimos que Dios bendice la unidad, pero no puede bendecir el desorden y la independencia dentro del matrimonio. El acuerdo se volvió una protección. Nos ayudó a enfrentar desafíos económicos, decisiones familiares y cambios importantes sin fracturar la relación. Descubrimos que cuando una pareja camina en acuerdo, Dios respalda el camino. El desacuerdo constante debilita la relación, pero el acuerdo fortalece el vínculo. Dios honra a los matrimonios que aprenden a decidir juntos. Antes de tomar decisiones importantes, y aún las pequeñas, hablen, escúchense y oren juntos. El acuerdo no solo evita conflictos, también abre la puerta a la bendición de Dios. Nunca tomes decisiones solo cuando eres uno. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Enseñar, a partir de la experiencia vivida, que las decisiones tomadas de manera individual dentro del matrimonio debilitan la unidad, mientras que las decisiones compartidas traen paz, dirección y respaldo de Dios. Uno de los errores más comunes en el matrimonio, y uno que nosotros también cometimos, es pensar que algunas decisiones no necesitan ser consultadas. A veces no se hace con mala intención, sino con la idea de resolver rápido o de no preocupar al otro. Sin embargo, con el tiempo aprendimos que toda decisión afecta a ambos, aun cuando parezca pequeña.
Hubo momentos en los que actuamos por impulso, confiando más en nuestro propio criterio que en el diálogo. Esas decisiones casi siempre trajeron consecuencias, malentendidos, tensiones y, en algunos casos, heridas que pudieron haberse evitado. Dios nos fue mostrando que la independencia dentro del matrimonio no construye, divide. Aprendimos que decidir juntos no significa perder autoridad ni iniciativa, sino honrar la unidad que Dios estableció. Cuando comenzamos a conversar antes de actuar, a escuchar el punto de vista del otro y a orar juntos, muchas cargas se hicieron más ligeras y los errores disminuyeron. Dios usa el acuerdo como protección. Muchas veces, la opinión de la pareja fue el freno que evitó una mala decisión o la guía que nos ayudó a escoger mejor. Entendimos que Dios no solo habla a uno, habla a los dos cuando el corazón está dispuesto. En el matrimonio no existen decisiones solo mías. Todo lo que se decide en soledad debilita la unidad. Dios bendice a los matrimonios que aprenden a decidir juntos. Antes de actuar, detente y conversa con tu pareja. Escucha con respeto y ora juntos. Decidir como uno no te resta, te protege. La unidad siempre es más fuerte que la prisa. El celo. Cuando un pensamiento casi destruye lo que el amor edificó, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Proverbios 6:34. Mostrar cómo el celo mal manejado puede convertirse en una amenaza real para el matrimonio y cómo aprender a enfrentar los pensamientos incorrectos a tiempo puede evitar rupturas dolorosas. El celo no llegó a nuestro matrimonio de manera ruidosa. Llegó como llegan muchos problemas, en forma de pensamiento. No fue un hecho comprobado, fue una sospecha, una duda que creció en silencio hasta volverse pesada. Aprendimos que cuando un pensamiento no se confronta con la verdad, comienza a tomar control del corazón. El celo fue generando distancia emocional, desconfianza y heridas que no se veían, pero se sentían. El diálogo se volvió tenso, las miradas cambiaron y el ambiente del hogar se cargó. No fue fácil reconocer el daño que el celo estaba causando. A veces, quien cela cree que está protegiendo el amor, cuando en realidad lo está asfixiando. Dios nos mostró que el amor verdadero no se sostiene con sospecha, sino con confianza y verdad. Este fue uno de los momentos donde el matrimonio estuvo en verdadero peligro, no por falta de amor, sino por un pensamiento mal alimentado. Un pensamiento incorrecto, si no se corrige, puede destruir años de amor. El celo no tratado a tiempo hiere profundamente la unidad. No permitas que los pensamientos gobiernen tu matrimonio. Habla, pregunta y busca la verdad. El silencio y la sospecha nunca son buenos consejeros. 3 meses separados, la prueba más dura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. Relatar con honestidad el tiempo de separación y mostrar que aun en los momentos más oscuros, Dios puede obrar restauración cuando hay corazones dispuestos. Llegó un momento que nunca pensamos vivir, la separación. 3 meses que parecieron eternos. No fue una decisión ligera, fue el resultado de una acumulación de heridas, silencios y dolor no sanado. Ese tiempo fue uno de los más difíciles de nuestra vida. La casa se sentía vacía, el corazón cargado y la mente llena de preguntas. Allí entendimos que el matrimonio no solo se extraña cuando falta la persona, sino cuando falta la unidad. Dios usó ese tiempo para confrontarnos individualmente, para mostrarnos errores, actitudes y responsabilidades personales. No fue un castigo, fue un proceso doloroso, pero necesario. En la separación aprendimos que el orgullo no sana, pero la humildad sí, que justificar errores no restaura, pero reconocerlos abre la puerta al perdón. La separación duele, pero también revela. Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para traer luz y dirección. Si estás atravesando una separación, no cierres tu corazón. Busca a Dios, examínate y no tomes decisiones definitivas en medio del dolor. El amor que venció al orgullo y al temor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Mostrar cómo el amor, guiado por Dios, puede vencer el orgullo, sanar heridas y restaurar lo que parecía perdido. El regreso no fue automático ni fácil. Fue un proceso donde hubo que bajar la guardia,
reconocer errores y vencer el temor de volver a sufrir. El orgullo tuvo que ceder su lugar. Dios nos enseñó que el amor verdadero no es débil, es valiente. Valiente para pedir perdón, para volver a confiar y para comenzar de nuevo. No volvimos siendo los mismos. Volvimos más conscientes, más humildes y más dependientes de Dios. Ese amor no negó el dolor, pero decidió no quedarse en él. Fue el amor que eligió restaurar en lugar de huir. El orgullo divide, pero el amor humilde restaura. Donde el amor gobierna, siempre hay esperanza. Si aún hay amor, no te rindas. Permite que Dios sane, restaure y enseñe. El amor unido a la fe puede vencer incluso las heridas más profundas. Perdonar no fue fácil, pero fue necesario. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Mostrar que el perdón en el matrimonio no es un acto emocional inmediato, sino un proceso doloroso pero imprescindible para la sanidad, la restauración, la continuidad del pacto establecido por Dios. Después de la separación, el perdón no llegó de manera automática. Volver no significó que el dolor desapareciera. Las heridas seguían ahí y los recuerdos también. Aprendimos que perdonar no es negar lo que pasó, sino decidir no vivir atados a ello. Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos y momentos en los que parecía más fácil rendirse que seguir intentando. El perdón exigió humildad, reconocer errores propios y dejar de señalar únicamente al otro. Dios comenzó a trabajar en nuestros corazones de manera individual antes de hacerlo como pareja. Perdonar significó renunciar al derecho de cobrar la deuda emocional. Significó dejar de usar el pasado como arma. No fue un solo día. Fue una decisión repetida muchas veces, especialmente cuando la memoria quería volver al dolor. Con el tiempo entendimos que el perdón no beneficia solo al que es perdonado, sino también al que perdona. El rencor cansa, el perdón libera. Cuando permitimos que Dios sanara el corazón, el matrimonio comenzó a respirar nuevamente. Sin perdón no hay restauración verdadera. El perdón no borra el pasado, pero sana el presente y abre el futuro. No apresures el proceso, pero tampoco lo evites. Permite que Dios trate tu corazón primero. El perdón es una puerta difícil de abrir, pero detrás de ella siempre hay libertad. La restauración comienza cuando se baja la guardia. Sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17. Mostrar que la restauración matrimonial no comienza con argumentos ni defensas, sino cuando ambos deciden bajar la guardia, reconocer debilidades y permitir que Dios trate el corazón con humildad. Después del dolor, levantar defensas parece natural. La guardia se levanta para no volver a sufrir, para no ser herido otra vez. En nuestro matrimonio, esas defensas aparecieron como silencios, desconfianza y una actitud de constante precaución. Sin darnos cuenta, la guardia que levantamos para protegernos también nos alejaba. Dios comenzó a mostrarnos que no se puede restaurar una relación desde la dureza del corazón. Mientras cada uno intentaba justificarse, la restauración no avanzaba. Fue necesario reconocer errores propios, sin excusas, sin comparaciones y sin condiciones. Bajar la guardia significó hablar con honestidad, escuchar sin interrumpir y aceptar que ambos habíamos fallado. No fue un momento cómodo. Fue incómodo, vulnerable y profundamente humano. Pero allí, en esa vulnerabilidad, Dios comenzó a sanar. Cuando dejamos de defendernos y empezamos a rendirnos a Dios, la restauración tomó forma. Comprendimos que la sanidad no llega cuando uno gana la discusión, sino cuando ambos se humillan delante del Señor. Mientras el corazón esté cerrado, la restauración no fluye. Dios trabaja donde hay humildad, no donde hay defensas. Si deseas restaurar tu matrimonio, baja la guardia. Habla con verdad. Escucha con amor y permite que Dios trate primero tu corazón. La vulnerabilidad no es debilidad, es el camino hacia la sanidad. Aprendimos a escucharnos antes de juzgarnos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Enseñar que muchos conflictos no nacen por falta de amor,
sino por falta de escucha, y que la restauración matrimonial requiere aprender a oír con el corazón antes de emitir juicios. Durante mucho tiempo creímos que escuchábamos, pero en realidad solo esperábamos nuestro turno para responder. Cada conversación se convertía en un tribunal donde ambos queríamos tener la razón. Escuchábamos para defendernos, no para comprendernos. Dios comenzó a confrontarnos con una verdad sencilla pero poderosa. No se puede sanar lo que no se entiende. Y no se puede entender a la otra persona si no se le escucha con atención, respeto y amor. Aprender a escucharnos implicó callar el orgullo, apagar la necesidad de justificarlo todo y abrir espacio para que el otro expresara su dolor sin miedo a ser atacado. Hubo lágrimas, silencios incómodos y momentos donde las palabras pesaban más que nunca. Fue en ese proceso que entendimos que detrás de muchas actitudes había heridas no expresadas, cansancio acumulado y necesidades ignoradas. Cuando dejamos de juzgarnos y comenzamos a escucharnos, la empatía reemplazó la dureza. Escuchar no resolvió todos los problemas de inmediato, pero creó un ambiente donde Dios podía obrar. La paz comenzó a regresar cuando el respeto volvió a sentarse a la mesa. El juicio cierra corazones, la escucha los abre. Donde hay escucha sincera, Dios tiene espacio para restaurar. Escucha para comprender, no para responder. Ora antes de hablar y permite que el Espíritu Santo te enseñe a oír más allá de las palabras. Muchas veces, el amor se demuestra más escuchando que hablando. Somos uno, el principio bíblico del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2 y 24. Comprender que el matrimonio no es simplemente una unión legal o emocional, sino una unidad espiritual establecida por Dios, donde dos vidas se convierten en una sola para caminar juntas en amor, compromiso y propósito. Cuando dos vidas se convierten en una. Cuando una pareja se casa, muchas personas piensan que simplemente comienzan a vivir juntas. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio significa algo mucho más profundo. Dios no diseñó el matrimonio para que fueran dos personas caminando en direcciones separadas, sino dos vidas fundidas en una sola misión. Este principio aparece desde el principio de la creación. En el libro de Génesis, Dios creó a Adán y luego formó a Eva de su costado. Este detalle no es casualidad. Eva no fue creada de la cabeza de Adán para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para caminar junto a él. Ese diseño divino revela el corazón del matrimonio. Unidad, compañerismo y complementariedad, pero vivir esa unidad no siempre es fácil. Aprender a caminar como uno. En los primeros años de matrimonio, muchas parejas descubren algo que nunca imaginaron. Amar es fácil, pero aprender a vivir juntos es otra historia. Sus costumbres, sus formas de pensar, sus maneras de resolver problemas. En nuestro matrimonio también enfrentamos esos desafíos. Había momentos en que pensábamos diferente, tomábamos decisiones de forma distinta, veíamos los problemas desde perspectivas opuestas. Y en esos momentos uno puede preguntarse, ¿por qué no piensa como yo? Pero con el tiempo entendimos algo muy importante. Dios no une a dos personas idénticas. Dios une a dos personas diferentes para complementarse. El problema comienza cuando en lugar de complementarnos, tratamos de imponernos. La lucha del yo contra el nosotros. Uno de los mayores enemigos del matrimonio es el ego. Yo tengo la razón. Se hará como yo digo. Mi forma es la correcta. Pero el matrimonio saludable no se construye sobre el yo, sino sobre nosotros. Jesús enseñó un principio poderoso cuando dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12 y 25. Ese principio también se aplica al hogar. Cuando un matrimonio vive en competencia, división o orgullo, el hogar comienza a debilitarse. Pero cuando ambos deciden luchar juntos y no uno contra el otro, el matrimonio se fortalece. Con los años entendimos algo muy importante. En un matrimonio no existen dos equipos. Las decisiones que se toman juntos. Con el tiempo aprendimos que las decisiones importantes del hogar no debían tomarse solos. Las decisiones financieras, las decisiones familiares, las decisiones espirituales. Cuando uno decide sin tomar en cuenta al otro, la unidad se rompe. Pero cuando ambos conversan, oran y buscan dirección juntos, el matrimonio se fortalece. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. El acuerdo no significa que siempre pensemos igual, sino que aprendemos a caminar hacia la misma dirección.
la unidad que protege el hogar. Un matrimonio unido se convierte en una fortaleza. Las dificultades pueden venir, los problemas pueden aparecer, las crisis pueden tocar la puerta. Pero cuando el matrimonio permanece unido, el hogar no se derrumba. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Ese cordón representa 3 elementos: el esposo, la esposa y Dios en el centro. Cuando Dios está en medio del matrimonio, la unidad se fortalece. Una lección que aprendimos con el tiempo. Después de muchos años de matrimonio, entendimos algo que nos ayudó a mantenernos firmes. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero siempre debemos permanecer del mismo lado. No somos adversarios, somos compañeros de vida, somos aliados, somos un equipo que Dios decidió unir. Y cuando un matrimonio aprende a verse como un equipo, muchas batallas dejan de existir. Lecciones que aprendimos. El matrimonio no es competencia, es cooperación. La unidad se construye con humildad. El ego destruye lo que el amor intenta edificar. Las decisiones importantes deben tomarse juntos. Cuando Dios está en el centro, la unidad se fortalece. El matrimonio no es simplemente compartir una casa, es aprender a caminar juntos en medio de las diferencias. Es descubrir que 2 historias pueden convertirse en una sola historia escrita por Dios. Y cuando un esposo y una esposa deciden vivir bajo el principio bíblico de la unidad, el matrimonio deja de ser una lucha de voluntades y se convierte en una alianza para toda la vida.